Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de 19 Talks presentado aquí por eLife. Aquí les presentamos una recopilación de conversaciones que estamos manteniendo para analizar tendencias y perspectivas en el servicio al cliente. Y hoy, para nuestra primera conversación, les presento a nuestro invitado muy especial, William Ferreira. Hola, William. Hola Manu. William es nuestro coordinador de operaciones aquí, para quienes no lo conozcan, y está dedicado en todas nuestras operaciones en Brasil, Latinoamérica y Portugal. Cuenta con una experiencia de cerca de 20 años trabajando en los más diversos sectores de actividad. Para quienes no lo conozcan, William es doctorando en medios digitales en la Universidad de Oporto. Y básicamente es nuestro responsable dedicado a la implementación de soluciones de inteligencia artificial dentro del grupo ELIFE. William, muchas gracias por tu presencia aquí hoy para que podamos conversar un poco. William, tengo aquí una primera pregunta para hacerte. Hoy en día se habla mucho sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mundo de los negocios y en concreto en la relación entre marcas y consumidores. Desde tu perspectiva, basándote en la experiencia que tienes, ¿cuáles crees que son las principales tendencias que ves ahora para el próximo año 2026? Manuel, creo que hay algo curioso que está ocurriendo en el mercado del marketing en general, y cuando hablo de marketing también incluyo el área de atención al cliente, porque hoy en día la atención al cliente se ve como una estrategia de marketing. Damos mucha visibilidad a la marca cuando respondemos a un consumidor en las redes sociales, por ejemplo. Y es que estamos heredando algunos procesos de tecnología y eso es increíble. He visto en los últimos años, en los últimos 10 años específicamente, esta integración del área de tecnología con el área de atención al cliente o el área de marketing, lo que hace que naturalmente la propia experiencia de los profesionales de estas áreas también pase por cierto nivel de cambio. Nuestros procesos dejan de ser puramente manuales como los conocíamos hasta entonces y pasamos a integrarlos, sobre todo la inteligencia artificial en nuestros procesos. Entonces, cuando pienso en las tendencias y en las innovaciones que la tecnología está trayendo para nuestra área, para el área de atención al cliente o de marketing, empiezo a pensar en los impactos de los agentes inteligentes que pueden tener varios desdoblamientos. Puedo usar un agente inteligente para hacer monitoreo de redes sociales, un agente inteligente para hacer relaciones en las redes sociales. La cuestión es que los agentes que no son más que prompts en bucle, como dice nuestro CTO, aquí en eLife, Gerson suele decir que es como si pusiéramos un pequeño robot a ejecutar una tarea muy específica y repetitiva para que pueda sumar el resultado de varios robots en un proceso más completo, entregando un material final. Si hacemos un paralelo, es como si mi equipo de marketing, en el que hoy tengo un profesional de medios, uno de copywriting, otro para trabajar con diseño, y empiezo a delegar estas tareas, estas actividades a cada uno de estos agentes. Esto hace que el proceso sea automatizado y que tengamos mucho más retorno en eficiencia operativa. Entonces, cuando hablamos de tendencia, lo primero que me viene a la cabeza son los agentes inteligentes, que es una herencia que estamos trayendo del área de tecnología para impactar en el marketing y también en el área de atención. Muy bien, William. Y aquí, para quienes aún no están familiarizados con estos temas, cuando hablamos, y tú acabas de mencionar, agentes de relacionamiento, esto en la práctica, cómo funciona y cómo dentro de las soluciones aquí en nuestro grupo, ¿qué son concretamente de una forma muy simple para quienes no están familiarizados con estos términos? ¿Qué es un agente de relacionamiento? Y otra cuestión también, ¿en qué canales podemos implementar esto o en tu perspectiva, dónde tiene sentido? Bien, ¿qué es un agente de relacionamiento? Básicamente es una tecnología que hemos desarrollado para reproducir el comportamiento de mi operador de atención humano. Entonces, entreno a un agente de relacionamiento con el mismo nivel de conocimiento que tiene mi operador humano para que pueda ejecutar exactamente la misma tarea
Específicamente en eLife tenemos una herramienta que es CExpress, es nuestro orquestador de agentes, es donde construimos estos agentes de relacionamiento y el proceso de construcción es muy sencillo. Básicamente cuento con un prompt que es donde voy a definir cuál es el comportamiento que debe tener ese agente. En el prompt, por ejemplo, indico cuál es el tono de voz, cómo se dirige a las personas, cuál es el procedimiento para cada uno de los casos. Básicamente es el comportamiento que ese agente necesita ejecutar. Paralelamente a esto, sumo a ese prompt una base de conocimientos. Y la base de conocimientos es un factor esencial en el proceso de construcción del agente, porque básicamente define un campo de actuación. Yo garantizo que el agente de relacionamiento solo va a interactuar en casos para los que ha sido entrenado para hacerlo. Y luego llegamos al tercero, que es la gran llave maestra de este proceso, que es el GPT. No solo el GPT, podríamos conectar cualquier otra LLM, cualquier otra herramienta de este tipo, pero aquí optamos mayoritariamente por el GPT. Y entonces el GPT entra con su arquitectura de lenguaje. ¿Qué hace él? Él pasa por el prompt. Él identifica cuál es el comportamiento que debe asumir, pasa por la base de conocimientos y realiza una verificación para saber si puede asumir ese comportamiento en ese caso determinado. Y cada vez que llega un nuevo comentario a la página, el GPT asume el papel de operador de atención y da esa respuesta pública al consumidor. ¿Qué es lo interesante de usar el GPT? Que es una tecnología generativa en este proceso, es que no trabajamos con resultados estandarizados. Muy por el contrario, ningún consumidor va a recibir la misma respuesta, aunque la pregunta sea la misma. Porque el GPT siempre va a intentar entender el contexto de ese consumidor y el contexto del mensaje. Entonces, en el proceso de atención con humanos, nosotros recomendamos a nuestro equipo, por ejemplo, que verifique el historial del consumidor, que eche un vistazo para saber si ya ha interactuado en otro momento, si hay mensajes que pueda usar como referencia para facilitar el proceso y hacer el mensaje más personalizado. Y sabemos que en la práctica, en el proceso de atención, puede que eso no ocurra. Eso no sucede con el GPT. Le proporcionamos un contexto con los últimos 10 mensajes con los que el consumidor interactuó con la marca, por ejemplo. Entonces, cada vez que va a responder, él revisa ese historial rápidamente, entiende el contexto y produce un mensaje hiperpersonalizado para ese consumidor. Y aquí tal vez incluso añadiría un apéndice a mi respuesta inicial sobre las tendencias. La hiperpersonalización es, de hecho, una tendencia, porque es una capacidad que la inteligencia artificial generativa, como el agente de relacionamiento, nos ofrece en este proceso de atención al consumidor, que muchas veces no logramos alcanzar con el ser humano. Porque son tantos tickets, son tantas demandas que atender, que en algunos casos terminamos haciendo un copiar y pegar de una respuesta que salió de una PAC. Exacto, viejo. Es inevitable. Es inevitable. Puede pasar. El GPT jamás haría eso. Entonces, otro beneficio, un resultado que tenemos que señalar aquí es, sin duda, la hiperpersonalización que nos propone un agente de relacionamiento. Muy bien. Y estamos hablando de canales en concreto en los que podemos implementar esto. Ah, perfecto. En eLife, nuestro framework hoy en día está trabajando con los canales de Meta, Facebook e Instagram, y ahí tenemos tanto los mensajes públicos como los mensajes privados que son automatizados. Los mensajes privados, ya conocíamos ese proceso, ¿verdad? Usábamos los antiguos chatbots con árbol de decisiones. Y ahora estamos usando inteligencia artificial generativa para hacer que la conversación en el inbox sea más natural. Ya no necesito hacer clic en botones número 1, número 2, no. Digo lo que quiero. Y la inteligencia artificial produce la respuesta de inmediato. Acorto el flujo de respuesta para el consumidor. En los comentarios públicos la situación es la misma. La única diferencia es que termina siendo un solo mensaje para cada comentario allí. Paralelamente a esto tenemos el GMB. Ya tenemos la tecnología implementada para este canal en Google, lo cual es muy interesante porque el GMB tiene una característica de interacción que es muy simple.
no tiene un entorno privado donde pueda pedir los datos del consumidor. Entonces tengo que dar una única respuesta. Lo que notamos es que nuestro equipo gastaba mucho tiempo para dar una respuesta básica. ¿Cómo derivar al consumidor a otro canal de atención? El agente de relaciones hace esto en segundos y así liberamos al equipo para que preste atención a otros casos. Y ahora también vamos a lanzar TikTok, que es una gran apuesta. TikTok está creciendo mucho entre algunos de nuestros clientes. Ya es la red con el mayor volumen de comentarios, superando incluso a Instagram. Así que estamos prestando atención a este canal. Muy pronto vamos a lanzar TikTok mucho. Muy bien, Will. Gracias. Bueno, por lo que entiendo se vuelve evidente, ¿no? Nos damos cuenta de que aquí hay una gran ventaja competitiva, tanto para las marcas como para los consumidores, ¿verdad? Es decir, lo has dicho aquí y muy bien. La marca termina haciendo todo su proceso mucho más eficiente, garantizando aquí una respuesta inmediata, una personalización, una hiperpersonalización que hoy en día el consumidor también busca cada vez más. Y el consumidor también termina recibiendo una respuesta rápida y resolviendo su cuestión de inmediato. Pero es importante, siempre cuando hablamos de esto, también debemos tener algunos indicadores cuantitativos para poder medir los resultados, sobre todo. Entonces, para quienes nos escuchan hoy, ¿tienes algún desafío, algún caso concreto que puedas compartir aquí con nosotros, que pueda mostrar aquí en la práctica la ventaja competitiva que una marca obtuvo aquí al introducir este tipo de tecnología, estos agentes de relación que optimizaron su operación? Vaya, Manu, pasamos el año 2025 construyendo casos. Creo que tenemos bastante material para compartir, pero me gusta especialmente uno de nuestros clientes que fue a principios de año, se llama Cacau Show, es una empresa de chocolates en Brasil y siempre han tenido el mismo desafío todos los años. En el periodo de Pascua hay un gran auge de comentarios que obviamente no se puede resolver solo con un equipo humano. Ellos tienen un equipo muy pequeño y lo que sucede es que durante ese periodo de Pascua o contratan un equipo extra para lidiar con esa demanda o reducen la tasa de respuesta y dejan a muchos consumidores sin atención. Entonces nos llamaron para desarrollar un agente de atención al cliente que actuara durante ese periodo de Pascua e interactuara con los consumidores, principalmente resolviendo dudas, pero también promoviendo la relación y el engagement con los comentarios positivos. Y el resultado fue sorprendente. Hicimos una comparación entre en los años anteriores y este año específicamente, recibieron más de 120,000 comentarios durante los 15 días previos a la Pascua. Con un equipo de 6 personas para atender sería humanamente imposible. Con el agente de atención al cliente, logramos garantizar que esos 120,000 comentarios fueran respondidos durante ese periodo de Pascua, lo cual es, no sé, 17 veces más que la capacidad productiva del equipo humano y que el equipo humano que el cliente tiene internamente pudiera enfocarse en los casos críticos, en las quejas reales y en la resolución de los problemas. Entonces despejamos la fila de trabajo para que el equipo humano pudiera prestar atención a aquellos casos que fueran más sensibles, sin dejar que el consumidor que tiene una duda, por ejemplo, sobre dónde encontrar el producto o cuál es el precio o incluso cuestiones más técnicas como por ejemplo versiones sin azúcar, también se quedara sin una respuesta de la marca. Creo que este caso nos muestra que la inteligencia artificial viene a sumar al trabajo humano. Y eso es muy importante cuando pensamos en desafíos. Es que existe una zona gris en la que aún no estamos actuando justamente por falta de personal, por falta de recursos humanos para lidiar con ese volumen de casos. Lo que hace la inteligencia artificial es llenar ese espacio y liberamos a ese mismo equipo que está ahí para que pueda hacer otras cosas, para que pueda ocuparse de otros temas. Muy bien. Y aquí surge también una cuestión que se ha hablado un poco aquí sobre el equilibrio en el uso de la inteligencia artificial.
Y de alguna manera equilibrar esto con la humanización. ¿De qué forma pueden las empresas lograr ese equilibrio? ¿Y cuál es, en el fondo, la estrategia que las empresas pueden adoptar para equilibrar esto? Por un lado, el uso de la inteligencia artificial, que es evidente, aporta enormes beneficios y grandes ventajas. Pero por otro lado, tampoco se puede perder ese toque humano, que es fundamental. Esa es la cuestión. Entonces, es la cuestión de oro, así que todo el mundo está discutiendo, de hecho, con la llegada de la inteligencia artificial a nuestro proceso. Pero creo que necesitamos empezar por un punto de partida que es el uso de la inteligencia artificial. Es inevitable. Creo que no hay manera de que una empresa no se adapte a esta nueva realidad. Pero existen otros beneficios que no estamos considerando cuando incorporamos la IA en el proceso de atención. Puedo darte un ejemplo muy simple que es el siguiente. Lo que notamos en uno de nuestros clientes es que tenemos un tiempo dedicado de nuestro equipo para hacer lo que llamamos atención. Wow, que es cuando tomamos algunos casos y de una manera más creativa y profunda analizamos el perfil de ese consumidor para proponer una acción, para construir relaciones que sea más que una simple interacción. Así pues, al implementar la IA en nuestro proceso de atención al cliente, nuestro equipo obtuvo los recursos necesarios para gestionar un mayor volumen de atención al cliente. Así que aumentamos el número de estudios de caso sobre la creación de relaciones que tenemos con nuestros clientes porque le dimos al equipo humano un tiempo libre creativo, ¿sabes? ¡Wow! Y qué creativo. Sí, les dimos un poco más de espacio porque de hecho así era. Cualquier persona que trabaje en atención al cliente sabe que la cola nunca termina y que las solicitudes siguen llegando todo el tiempo. Y entonces exigirle a tu equipo que sea creativo, que realice acciones de relacionamiento cuando el SLA se está cumpliendo, estamos alcanzando la meta del contrato, cuando el volumen está creciendo. Es irónico esperar que las personas logren ser creativas en un escenario de tanta presión. Y quien trabaja o ha trabajado en un call center sabe que la atención al cliente es presión. Lo que estamos viendo ahora es lo contrario. Se trata de inteligencia artificial que libera de trabajo al equipo de atención al cliente para que puedan ser más creativos y no se pierda el toque humano. Y para que la marca siga siendo reconocida por tener un propósito, por tener un lenguaje, por tener un posicionamiento, es posible equilibrar ambas cosas. Solo tienes que decidir hasta dónde llegará la IA. Eso es maravilloso, William. Muy enriquecedor. Bueno, para concluir nuestra conversación, tengo una última pregunta para usted. Muchas empresas están empezando ahora a implementar la inteligencia artificial. Según tu experiencia, basándote en los proyectos en los que has participado, ¿cuáles son los principales errores que observas? ¿Qué errores cometen las empresas al introducir la automatización en sus procesos de atención al cliente? Creo que cuando hablamos de cualquier tecnología, el principal error es pensar que la tecnología va a resolver todos los problemas. Y veo algunos desafíos ambiciosos de clientes que llegan a nosotros con la intención de automatizar, que es implementar IA en todos los procesos, en todos los niveles de atención. Y lo que hemos ido aprendiendo es que el resultado puede ser frustrante. Y frustrante para el consumidor final, al final de la cadena, ¿sabes? Esa que nunca es nuestra realidad, pero esa vieja. Un caso típico es cuando hablas con un chatbot y este responde: lo siento, no entiendo. Y eso es una excusa, no lo entiendo. En realidad demuestra un proceso defectuoso para identificar las oportunidades que tiene esta agencia para operar. Entonces, lo que hacemos con nuestros clientes es desarrollar este proceso por fases. No queremos que responda al 100%. Al contrario, queremos empezar por las demandas más simples que pueden ser los elogios. Después pasamos a las dudas y luego a cierto nivel de reclamaciones. En algunos casos, la reclamación no será atendida completamente por la IA. Solo vamos a crear un flujo de triaje en el que uso la IA para solicitar los datos para que cuando el equipo humano reciba ese ticket,
la información ya esté lista y completa para que pueda atender el caso sin tener que volver a pedirle al consumidor un dato adicional, ¿sabes? Entonces, el principal error que suelo ver en el proceso de implementación de IA es esa ambición de que la IA va a resolver todos los problemas. Y mira, si la IA resuelve hoy el 50% de los problemas, ya voy a estar muy contento con el resultado de la implementación. Muy bien, William. Muchas gracias también por tu aporte. Acabamos por desmitificar aquí un poco. También aclaramos varias dudas que las empresas puedan tener y llegamos a comprender. Aquí, de hecho, los beneficios son evidentes en el uso de la inteligencia artificial. Hablamos aquí un poco sobre las tendencias y cómo las empresas pueden, de hecho, aplicar esto, en el fondo, cuáles son las buenas prácticas y qué es lo que no deben hacer. Y con esto concluimos por hoy. Esta sesión, esta conversación práctica sobre la atención al cliente. Si quieres saber más sobre nuestras soluciones aquí en el Grupo Elife y cómo podemos automatizar la atención, puede consultar más información en www.ciexpress.pt. Y no se pierda el próximo episodio aquí en Sexta Talks. Hasta la próxima. Gracias.